Juan 7, 37 al 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. El Señor Jesús, hermano, cuando habló a la gente, el Señor Jesús siempre se presentó como la solución a las carencias, a las necesidades, a la condición en la cual el hombre pudiera estar viviendo y quisiera salir de esa condición. El Señor Jesús siempre se presentó de esa manera ante los hombres. Y vemos en estos versículos que leímos, ¿sí? Dice que Jesús se pone en pie y declara lo siguiente, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? La primera necesidad, o una de las necesidades fundamentales que el hombre tiene, es la necesidad de saciar su sed. ¿Sí? Por eso Jesús viene hablando de esta necesidad y poniéndose Él como la solución a la necesidad de tener sed. Podemos tener, hermano, carencias, ¿sí? Pero podemos vivir con esas carencias. Aún sin comer usted puede aguantar más de 3 días, ¿sí? Pero sin beber agua, hermano, no puede aguantar mucho tiempo. Porque inmediatamente que el organismo está deshidratado, está falto de líquidos, inmediatamente los órganos se empiezan a dañar internamente, hasta el cerebro. Si no hay agua, el cerebro es dañado por una deshidratación, ¿sí? Los órganos internos, todo lo que conlleva la falta de agua. ¿Por qué razón, hermano? Porque el agua no es nada más agua, ¿sí? Porque cuando usted deja de beber agua, no nada más está dejando de tomar un líquido que lo tiene hidratado, ¿no? Sino que los compuestos que traen el agua, los minerales y todo lo que trae el agua son necesarios en nuestra vida. Por eso cuando usted se deshidrata, no pierde nada más agua, pierde otros elementos que vienen en la misma agua, ¿sí? Entonces, mi hermano, Jesús viene y se presenta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A qué se refiere Jesús con venir a Él y saciar nuestra sed? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dice: si tú tienes esta necesidad, ven a mí para que sea resuelta, sea satisfecha? ¿Sí? ¿Qué quiere decir Jesús cuando nos pide que vengamos a Él y tomemos de Él agua? ¿A qué se refiere Jesús? En el siguiente versículo, en el 38, ahí mismo Jesús lo enseña y lo aclara, y el versículo 38 empieza Jesús diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Entonces, la sed, hermano, es la necesidad de creer en Jesús.
Por eso Jesús dice, si alguno cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? La sed que el hombre pueda sentir no se puede saciar con una vida de religiosidad, con el intelecto, con el trabajo, con el amor, no. Jesús está hablando de una necesidad primordial que tiene el hombre, que es la de creer. Y todos creemos en algo, pero no en todo lo que creemos produce lo que produce creer en Jesús, que de nuestro interior, dice, corran ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tú crees en tu interior, en Jesús, perdón, en ese momento tú tienes vida fluyendo por tu cuerpo como ríos. En el momento que tú crees en Jesús hay vida en tu interior, y esa vida empieza a moverse no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Porque una vez que hemos creído en Jesús, la manifestación de la vida se ve no solamente en lo interior, sino aún en lo exterior. La gente, cuando creímos en Jesús, ve que cambiamos nuestra forma de hablar, cambiamos nuestra forma de actuar, dejamos de hacer las cosas malas y empezamos a buscar hacer aquellas cosas que Dios quiere que hagamos. Eso es venir y tomar del agua que Jesús está ofreciendo. Y me llama mucho la atención porque en dos ocasiones, hermano, de formas en alguna manera distintas, Jesús habla que el creer en Él es como tener dentro de nosotros agua en movimiento, agua fluyendo. Mire, el agua estancada, hermano, no tiene vida, no produce vida. Si usted tiene una pecera y echa un pescadito, no va a durar mucho. ¿Por qué razón? Porque el pescadito va a consumir el oxígeno que trae esa agua y luego se va a morir. Porque el movimiento produce que el agua se esté oxigenando. Por eso cuando usted compra una pecera tiene una bombita de aire que está moviendo el agua y oxigenando el agua. ¿Sí? Cuando usted ve un agua estancada, ¿qué tiene esa agua? Lama, ¿sí? Bacterias, que si usted la toma le van a hacer daño, ¿sí? Si usted se encuentra un charco, empieza a ver animalitos así como lombricitas, les dicen maromeros, que se mueven así dando vueltas, ¿sí? Por eso cuando Jesús habla del agua, hermano, no habla de cualquier agua, habla de aguas vivas, un agua que está en constante movimiento, ¿sí? Los peces andan en ríos que tienen movimiento, no en aguas estancadas, porque va a llegar un momento en que el agua estancada va a producir bacterias, se va a acabar el oxígeno y el pez se va a morir, ¿sí? Cuando Jesús habla, hermano, de sí como el agua vital para la vida de los seres humanos, menciona siempre aguas vivas, ¿sí? Y allí en San Juan 4, hermano, encontramos otro relato que usted y yo conocemos bien. San Juan 4 y versículo 10 es el relato de Jesús y la mujer samaritana. Sí. Dice ahí en el versículo 10, después de que Jesús le pide agua a esta mujer, y esta mujer de alguna manera rehúsa entregarle el agua o a darle agua por cuanto ella era samaritana, la mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos
y samaritanos no se tratan entre sí, dice el versículo 9. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús a las palabras de esta mujer? En el versículo 10 Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nuevamente Jesús haciendo alusión a que el agua que Él nos da es agua viva. En otro versículo dice el Señor Jesús que el que cree que el que cree en Jesús en nosotros es una fuente que salta para vida eterna, ¿sí? En los que creemos en Jesús. Entonces, hermano, miren, ¿qué le dice el Señor a esta mujer? Fíjese bien. Si conocieres el don de Dios y conocieres quién es el que te dice, dame de beber. ¿Cuál es el don de Dios? El don de Dios es la salvación. El regalo de Dios, eso es un don, un regalo. Y el regalo de Dios a los hombres es un regalo inmerecido, es un don inmerecido, pero que Dios nos lo da. Entonces, mire, Dios le está diciendo, el agua que yo te ofrezco, le dice Jesús a la samaritana, es el don de salvación que va a producir vida eterna, vida espiritual. Y mire, dice la Biblia, hermano, para que voy a tocar un texto nada más o dos de esto, en Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 12, hablando de este don. En el capítulo 12 de Isaías, en los versículos 2 y 3, dice lo siguiente la palabra, mire, dice, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová quien ha sido salvación para mí. Entonces fíjese bien otra vez la relación de la salvación con el agua. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Cuando Cristo ofrece agua, hermano, está ofreciendo salvación. Por eso Cristo le dice, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, y si conocieras el don de la salvación de Dios, que yo soy la fuente de esa salvación, tú le pedirías a Él y Él te daría aguas vivas. ¿Por qué razón, hermano? Porque una vez que el hombre ha encontrado la salvación, ha encontrado la vida eterna. Una vez que el hombre ha sido salvo, el hombre ha sido vivificado, el hombre ha sido regenerado, restaurado por la palabra de Dios. Entonces, hermano, el Señor, ¿sí?, viene a ofrecerse como esa única fuente de vida, como ese único don de salvación que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo, su Hijo. Por eso es que Jesús le dice a la mujer, ¿sabes qué? Por cuanto no conoces lo que es la salvación, por cuanto desconoces cómo es que Dios va a salvar a los hombres, a redimirlos, que yo soy ese medio, por cuanto tú lo desconoces, es que me contestas de esta manera, tu ignorancia te lleva a actuar de esa manera. Pero si entendieras el don de Dios y lo conocieras, podrías saber que el que te dice, dame de beber, tú al contrario le pedirías y Él te daría aguas vivas. Y la mujer aún no entendía y dice, bueno, Señor, ¿dónde están esas aguas para yo tomarlas y no tener que venir otra vez a este pozo a sacarlas? Porque ella no comprendía lo que Jesús le estaba diciendo.
Volviendo a San Juan, hermano, al versículo que iniciamos. Jesús se levanta en medio o en el último día de la fiesta, de las fiestas judías que había, me parece que es la de los tabernáculos, si no me equivoco. Jesús se pone en pie y hace un llamado al que tenga sed, venga a él y beba. Y hemos visto, hermano, que este llamado es creer en él. Y que una vez que crees en él, en la vida del hombre empiezan a fluir ríos de agua viva. El escritor Juan en el versículo 39 explica qué son los ríos de agua viva. Dice ahí Juan en el 39, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué son los ríos de agua viva? Es el Espíritu Santo de Dios moviéndose en el creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Espíritu Santo, hermano, Jesús está diciendo que es como un río de agua viva, quiere decir que el Espíritu Santo está continuamente moviéndose y trabajando en la vida del creyente. Pero el Espíritu Santo, hermano, habita solo en aquellos que han creído en Jesús. Este punto es muy importante, hermano, porque el Espíritu Santo no lo poseen todos los seres humanos, todos los hombres, sino solo aquellos que han creído en Jesús son los poseedores de esta bendición, de que el Espíritu Santo esté fluyendo como un río de agua viva. Si no puede habitar el Espíritu Santo en una persona si antes no cree en Jesús. Mire, ¿qué dice San Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hermano, cuando creímos, el Espíritu Santo empezó a fluir en nuestra vida, empezó a ser una fuente, empezó a ser un río de aguas vivas y empezó a trabajar en nosotros. Pero hasta que creímos, antes no. Hasta que recibimos a Jesús es cuando el Espíritu Santo pudo trabajar en la vida del creyente. Antes el Espíritu Santo no trabaja como trabaja en el creyente. Sí, el Espíritu Santo tiene su labor porque es el que convence al hombre de pecado y de juicio y de justicia, dice el Señor. Pero una vez que el hombre cree, el Espíritu Santo empieza a trabajar. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo, hermano, empieza a trabajar en el hombre? ¿O cómo es que llega el Espíritu Santo a la vida del hombre y se empieza a hacer esto, un río de agua viva? Mire, dice el libro de Ezequiel 36. Mire lo que dice el Señor, versículos 25. Dice el Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne,
y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Mire, hermano, el agua tiene varias funciones. Aquí el Señor está diciendo, lo primero dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Para qué usamos el agua, hermano? Para limpiar. Pero usamos agua limpia para quitar la suciedad, no usamos agua sucia. ¿Sí? Dios, hermano, dice que esparce sobre nosotros, ¿qué? Agua limpia. ¿Con qué fin? Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios, hermano, empieza a trabajar en nosotros como limpiándonos. Quitando nuestro pecado nos limpia, ¿sí? Y luego dice, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Una vez que el Señor nos ha limpiado, hermano, somos regenerados en nuestro espíritu. El espíritu del hombre, porque es el espíritu de Dios en el hombre, pero está el espíritu del hombre, el cual es regenerado por la palabra de Dios, es limpiado por Dios. Por eso dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y un corazón nuevo. Y en el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está hablando de su espíritu. En nuestro espíritu somos limpiados, regenerados, y pone Dios un espíritu nuevo dentro de nosotros, una vez que lavó nuestros pecados, y enseguida viene su espíritu. Es a lo que Juan se refiere en el versículo que leímos, cuando dice, esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces vemos, hermano, cómo para poder recibir el Espíritu de Dios tienes que ser primero limpiado, tiene que Dios cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne, y tiene que poner Dios en nosotros un espíritu nuevo, para que podamos recibir su espíritu, y su espíritu empiece a fluir en la vida del creyente como un río de aguas vivas. ¿Con qué fin? ¿Sí? Con el fin de que el creyente sea transformado, de que el creyente cada vez sea transformado a la imagen de Cristo, con el fin de que el creyente se deje guiar por el Espíritu Santo y todos sus actos y todos sus hechos sean bajo el dominio o la potestad del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Amén. Lo primero que hace Dios es traer salvación a nuestra vida, poniendo un nuevo espíritu. Enseguida, hermano, nosotros entonces nos identificamos con Dios por su Espíritu Santo, porque Dios ha puesto su Espíritu Santo, y el espíritu del hombre se identifica con el Espíritu de Dios dentro de él. Y el Espíritu de Dios empieza a trabajar y empieza a modelar al hombre, y el espíritu humano se regocija en las cosas de Dios y desea las cosas de Dios y se alegra cuando oye la palabra de Dios y se goza con los cantos y busca la adoración a Dios, porque ahora hay un espíritu nuevo dentro de nosotros que está siendo guiado por su Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces nuestro espíritu, hermano, empieza a tomar control y empieza a tomar control del alma, y el espíritu le dice al alma: bendice, alma mía, a Jehová, regocíjate en Dios, alégrate en Dios. Sí, busca a Dios. Es la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu, y nuestro espíritu trabajando sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones y sobre nuestros cuerpos. Son aguas vivas fluyendo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque cuando el espíritu fluye, fluye y se refleja en nuestros miembros. Por eso dice la Biblia: el que robaba, ya no robe más, sino trabaje con sus manos. Esa es la obra del Espíritu Santo.
El que mentía ya no mienta más. El que idolatraba ya no idolatre más. Entonces empezamos a ver ríos moviéndose en nuestra vida. Mire, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:9. Dice, mas vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. ¿Por qué yo puedo decir que soy de Dios, que le pertenezco? Porque su Espíritu está morando en mí. ¿Por qué lo aseguras? Porque la Biblia dice que su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio interno del Espíritu Santo en el espíritu del hombre que le dice, tú eres un hijo de Dios. Hay convicciones que se han escrito en nuestros corazones que nos llevan a obedecer a Dios, y en nuestro corazón Dios ha puesto un nuevo deseo de servirle, de agradarle, de apartarnos del mundo, de santificarnos para Él. Esos son los ríos de agua viva fluyendo en la vida del creyente. ¿Sí? Miren, el Señor Jesús, hermano, dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que la promesa, sí, del Consolador se cumpliera. Dios, hermano, había prometido que enviaría su Espíritu Santo a la vida del hombre. Desde los profetas Dios había prometido que su Espíritu Santo vendría a los hombres en el libro de Joel, en el profeta Joel. ¿Sí? ¿Qué sucede, hermano? En Hechos 2 dice la Biblia que están los discípulos esperando que esa promesa se cumpla. ¿Sí? Y dice la Biblia que están en oración en el aposento alto, porque Jesús les había dicho que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera la promesa del Espíritu Consolador. Ellos no sabían cómo iba a ser esto. Ellos simplemente en un acto de obediencia estaban esperando a la forma en que Dios iba a manifestar que el Espíritu Consolador había llegado. Y dice allí en Hechos 2, hermano, versículos 16 y 17, dice, una vez que el Espíritu viene, dice la Biblia que los discípulos, que los creyentes empezaron a hablar en nuevas lenguas, y sabe usted ya este relato, y cómo judíos de todo el mundo los entendían hablar la lengua en la cual ellos estaban hablando, ¿sí? Entonces el apóstol Pedro se para y les dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, dice el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, hablando de Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia está enseñando que solo
por medio de hablar en lenguas tienes al Espíritu Santo? No. ¿Sí? El Espíritu se recibe por la fe, dice la Biblia. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Dios mostró, manifestó el momento que había llegado el tiempo del Espíritu Santo con un acontecimiento sobrenatural que fue que todos empezaron a hablar en lenguas. ¿Sí? Entonces, ahora yo para decir que tengo al Espíritu Santo, ¿tengo que hablar en lenguas? No. Porque el Espíritu se recibe por la fe. Y Dios dice que una vez que nos salvó fuimos sellados con su Santo Espíritu, que son las arras, ¿sí?, de nuestra redención. Desde que creemos tenemos el Espíritu Santo. Lo que pasa que el mover, que los ríos del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta con dones y prodigios, son los ríos moviéndose. Pero no podemos limitar, ¿sí?, o creer que solo por hablar en lenguas el Espíritu Santo está en el creyente, no. ¿Sí? Sino que es una manifestación del mover de ese río de aguas vivas en la vida del creyente. Por eso está el don de profecía, por eso está el don de milagros. Es el Espíritu Santo moviendo sus aguas vivas en la vida de los creyentes. Entonces el Espíritu Santo en la vida del creyente se mueve a través de dones, ¿sí?, a través de los frutos del Espíritu Santo. Es como el Espíritu Santo se mueve en la vida de los creyentes. Vemos el actuar en la vida del creyente, del Espíritu Santo, a través de la manifestación de frutos y dones. Es como yo sé que yo tengo el Espíritu Santo. Es como sé que yo fui sellado por su Espíritu Santo. Miren, dice la Biblia, hermano, en Romanos 5:5. Miren. Mire lo que dice Pablo. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿De qué está hablando Pablo? De otro mover del Espíritu Santo, manifestado en el amor de Dios. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, ¿sí?, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios muestra su amor de tal manera, a tal punto que se derrama, que se desborda en nuestra vida, dándonos su Espíritu Santo. Dios manifiesta su amor para con su pueblo, obsequiándonos su Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿por qué es, pues, que si Jesús dice que si alguno cree en Él fluirán ríos de agua viva, y Juan dice que esto es el Espíritu Santo que se había de manifestar, ¿por qué es que yo no siento pues eso? ¿Por qué es que vemos creyentes que lejos de pensar de que hay un río fluyendo, corriendo, sí, trabajando, no vemos eso? ¿Por qué es que en mi vida yo no puedo manifestar ni sentir ríos fluir, ni una fuente de agua que salta para vida eterna y que puede salpicar a los demás y que puede traer salvación a los demás? Entonces ese río puede dejar de fluir.
Podemos un día llegar a hacer cosas en nuestra vida que detengan el fluir de ese río en nuestra vida. Sí, hermano. Lamentablemente, hermano, el creyente que vive de esta manera, que no siente en ellos la vida de Dios dentro, es porque han detenido el fluir del río de Dios en sus vidas. Al Espíritu Santo lo han limitado, al Espíritu Santo lo han detenido, no lo han dejado actuar. Por eso decimos, bueno, ¿por qué yo no tengo dones? ¿Por qué yo no puedo manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio? Si son frutos del Espíritu Santo, y el día que yo creí en Jesús recibí ese Espíritu. Y Jesús dijo que ese Espíritu se movería como un río de agua viva, y yo no veo que pase nada de eso en mi vida. ¿Cómo puede ser que se puede tener el Espíritu Santo y siendo el Espíritu Santo Dios mismo esté sujeto a nuestra voluntad? ¿Cómo podemos detener su actuar, su fluir en nuestra vida? ¿Cómo puede ser posible que el Espíritu Santo, que se paseaba sobre la tierra cuando la creación, hermano, se paseaba sobre la faz de la tierra? ¿Cómo puede ser que ese Espíritu un día, un hombre, detenga su mover y su actuar? ¿Por qué es que Dios, hermano, ha dispuesto las cosas así? Porque si esto es así, es porque Dios dispuso que así fuera. Mire, la salvación que Dios nos dio, ya se lo he dicho, es una obra completa de Dios. Él es el que nos salvó, Él es el que nos limpió, Él es el que nos llamó y nos trajo arrepentimiento. ¿Sí? Pero el creyente, hermano, tiene que entender que si no vive la vida que Dios quiere que vivamos, el Espíritu Santo se va a detener. Que si no nos sujetamos a obedecerlo, el Espíritu Santo no va a moverse. Miren, dice la Biblia en Efesios 4:30. Al versículo 32. El apóstol Pablo está dando una serie de recomendaciones a la iglesia. Les dice: no deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y en el 30 les dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que nosotros estemos delante del Señor, o el día que muramos, lo que Dios va a ver es su Santo Espíritu en nuestra vida, el sello de su Santo Espíritu. Dios nos lo dio para el día de nuestra redención.
Sí, es la marca que Dios ha puesto, que dice que somos sus hijos, su Santo Espíritu. Pero Pablo dice que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristar? Entristecer, ¿sí? Apresar, detener. Entonces, miren, hermano, cuando leemos textos como este de Juan, donde dice que ríos de agua viva fluirán, y nos emocionamos de saber que Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo como una fuente de agua, como ríos que se están moviendo. Y cuando nos convertimos, hermano, queríamos hacer todo lo que agradaba a Dios, porque su Espíritu Santo daba testimonio a nuestro espíritu de lo que debíamos de hacer. Leer la Biblia, apartarnos del mundo. Buscábamos agradar a Dios en todo. Y nos sentíamos vivos, así, alegres, contentos, ¿no? Por la nueva forma de vida que obtuvimos, que Dios nos dio. Por eso Pablo dice enseguida en el 31, quítese de vosotros toda amargura. ¿Por qué? Porque la amargura contrista al Espíritu Santo. Todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. ¿Por qué razón? Porque eso contrista al Espíritu Santo, y es como si nosotros vemos venir un río así fuerte, caudaloso, pero ¿qué hacemos? Ponemos una roca enorme que detiene todo su cauce, y ese río se queda ahí detenido. Eso hace una presa. Una presa detiene todo el cauce de un río y lo almacena, y empiezan a dosificar el agua por el río, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, hermano, empieza a fluir en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Nos enojamos. ¿Qué pasa? Un día nos llenamos de ira. ¿Qué pasa? Un día nosotros maldecimos. Un día hacemos cosas que lo detienen. Y el río deja de fluir. En Tesalonicenses, en 5:19, el apóstol Pablo da otra recomendación o exhortación a los creyentes: no apaguéis el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el Espíritu, hermano, es como una luz en nuestro interior, en nuestro ser, que el día que hacemos algo que va en contra de ese fluir, esa luz es apagada. Y una vez que la luz es apagada, hermano, se anda en tinieblas, y en tinieblas se tropieza, se cae, se golpea. Por eso Pablo dice a los tesalonicenses: no apaguéis el Espíritu. Detenemos el fluir del río de Dios en nosotros. Cuando cambiamos las cosas de Dios por las cosas del mundo. Cuando nos ocupamos más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Cuando decimos: no pasa nada, hombre, el otro día lo hacemos, otro día leo, otro día oro, otro día voy al culto, no pasa nada. Pero ¿qué sucede? Que el fluir de Dios está siendo detenido. El río está dejando de transitar. Y mientras el agua está transitando, mientras un río lleva corriente, hermano, el río está limpiando. El día que usted detiene un río, las varas, la basura, todo se va a quedar ahí. Animales muertos, todo lo que el hombre desecha se va a quedar estancado ahí.
Cuando nosotros, hermanos, detenemos el fluir del Espíritu Santo, todo se detiene. Por cuanto está contristado el Espíritu, hermano, dejamos de percibir que Él nos está redarguyendo de pecado. Por cuanto está contristado el Espíritu, dejamos de percibir que Él nos la necesidad de tener comunión con Dios. Y empezamos a ocupar el tiempo en ver la tele, en la computadora, nos vamos al cine, nos distraemos, los amigos. Y se nos olvidó que teníamos dedicar un tiempo al Espíritu Santo. Por cuanto el fluir se ha detenido, hermano, nuestra vida espiritual se detiene y nuestro crecimiento se detiene. Los ríos de aguas vivas, hermano, para que sean aguas vivas tienen que estar fluyendo. Mire, Dios hizo todas las cosas, los mares, las montañas, y los ríos los puso Dios, y desde que los puso Dios empezaron a fluir. ¿Sabe qué los ha detenido nada más? El hombre. Pero si no hacemos presas, los ríos siguen fluyendo. Si dejamos la obra de Dios como Dios la hizo, la obra de Dios sigue fluyendo y el Espíritu Santo se sigue moviendo en el creyente. Pero los hombres siempre tenemos mejores ideas que Dios. Creemos. Bueno, ¿y qué tal si hacemos una presa? Así no hay fugas, decimos. Y no nos vamos al problema. Decimos, es que ya el agua se está acabando. ¿Por qué se está acabando el agua? Pues porque nos la estamos acabando nosotros, ¿no? Dios diseñó el mundo, hermano, para que los ríos estén fluyendo y se rieguen de ahí los campos y vivan los peces y vivamos de los peces. Dios diseñó la vida del creyente con el mover del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Nuestra vida, hermano, nuestro ser espiritual está diseñado para que el Espíritu Santo esté moviéndose y trabajando todos los días de nuestra vida. Pero nosotros hemos detenido las aguas vivas. Como le dice el Señor por los profetas, habéis cavado cisternas, ¿sí? Cisternas rotas que no retienen agua. Porque creemos que nuestra idea es mejor que la de Dios. Y creemos que nuestra vida espiritual nosotros la podemos diseñar mejor que Dios, cuando Dios ya nos ha dado el plan, cómo debe de estar diseñada nuestra vida, para que el río esté siempre fluyendo, para que el río esté siempre trayendo vida, para que el río esté siempre limpiando, para que el río siempre esté vivo. Cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, hermano, en Apocalipsis, si me acompaña el libro de Apocalipsis. Y miren, yo estaba leyendo, hermano, el mensaje de las iglesias, y yo vi a la iglesia de Éfeso. Yo decía, yo quisiera ser de la iglesia de Éfeso. Porque mire lo que le dice Dios a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7, 2 de Apocalipsis no les dije, hermanos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, ¿quién vive de esta manera, hermano? Sinceramente, ¿quién ha trabajado arduamente por el Señor? ¿Quién ha sufrido? La iglesia de Éfeso estaba en esta... Pues yo digo, yo quisiera ser de la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué sucede con la iglesia de Éfeso? ¿Qué le dice el Señor en el versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo decía, bueno, un día yo quise predicar esto y sabe que no pude, no hallé cómo predicar esto, porque no hallé qué es el primer amor. ¿Y sabe qué? Dice la gente, es que el primer amor es cuando estás trabajando y cuando estás contento. Pues la iglesia de Éfeso hacía todo eso. ¿En dónde está el problema? Si ellos trabajaban, si ellos sufrían por el Señor. Nosotros ni lo uno ni lo otro, ni desvelos, ni persecuciones, ni sufrimiento por su nada. ¿Qué es lo que el Señor le está reclamando a la iglesia? Y bueno, entonces, ¿qué es? Yo no he sabido cuál es el problema de la iglesia de Éfeso. Porque cuando teníamos nuestro primer amor trabajábamos para el Señor y le hablábamos a la gente y hacíamos una cosa y otra. Y usted lea todo lo demás y no va a saber qué es el primer amor. Porque le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si era una iglesia que trabajaba, que era celosa de Dios, celosa de la doctrina, aborrecía a los nicolaitas, que era una secta que había entrado a la iglesia, trabajaban arduamente, Dios lo reconoce, ¿sí? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no soportas a los malos, o sea, ¿en qué consiste pues el primer amor, hermano, si no es en esto? Si no es en trabajar y aborrecer el pecado. Todo lo hacía la iglesia de Éfeso. Y si busca un texto para entrar en el contexto que hable del primer amor, no se va a hallar ni un otro texto. Se hallan los textos que van a hablar de las obras, del trabajo. Y oyes predicadores y predican que el primer amor es eso, pero la iglesia de Éfeso lo hacía y mejor que nosotros. Si ellos están caídos, ¿dónde estamos pues nosotros? Abajo de los de abajo estamos pues. Sí. Yo creo que la clave, hermano, es que el Señor dijo que Él se tenía que ir para que el Espíritu Santo volviera, para que el Espíritu Consolador viniera. Jesús dice en la Biblia, hermano, que hasta que Él no fue glorificado, hasta que Él no ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo. Y yo creo que la iglesia, hermano, nos hemos equivocado en muchas cosas. Y hemos creído que el Espíritu Santo, Dios nos lo dio como un servidor. Y una vez se nos ocurrió, quiero una campaña de sanidad para que el Espíritu Santo venga allá. Hoy se me ocurre hacer una campaña de esto otro, y yo quiero hacer esta actividad. Y todos creemos que en todo Dios va a obrar a través de su Espíritu Santo porque se nos ocurrió.
Y nunca nos detenemos a ver para dónde va fluyendo el río. Nunca nos detenemos a decir, bueno, Señor, ¿qué hay que hacer? Siempre tenemos buenas ideas que Dios las tiene que respaldar. Pero cuando vemos a nuestro interior y cuando analizamos nuestra vida nos encontramos secos, insatisfechos. ¿Por qué razón? Porque no le permitimos al Espíritu fluir dentro de nosotros. Trabajar primeramente nosotros. Queremos que trabajen los enfermos, en los pecadores, en la gente que tiene problemas, que se le resuelvan. Lloramos por todos esos, pero nunca nos detenemos un rato a ver para dónde está fluyendo el río. El hombre tiene la osadía de desviar los cauces de los ríos y hace un canal para que el río siga otro camino. Los cristianos tenemos la osadía de detener el fluir del río de Dios y marcarle por dónde debe de irse. Cuando el Espíritu Santo a la iglesia le indicaba todo lo que tenía que hacer, y el Espíritu dijo, y el Espíritu habló, y el Espíritu mandó. Si queremos, hermano, que el río de Dios siga fluyendo, si queremos aguas vivas que salpiquen de nosotros, tenemos que empezar a mirar al Espíritu Santo. Si Dios nos lo dio como una guía, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios lo ha puesto como un sello en nosotros y lo único que se ve es nuestra marca. Lo único que sobresale son nuestras actitudes, lo único que sobresale es nuestro pecado, nuestra indiferencia. Y Él no se ve. El Señor, hermano, nos dio su Espíritu Santo con el propósito de guiarnos, de enseñarnos, de dirigirnos. Y nosotros, la iglesia, creemos que podemos dirigirnos mejor. Y lejos de ser el Espíritu Santo el director, el que conduce, tú acompáñame para cuando se me pare el carro tú puches, para que me saques del problema. Entonces, sí, Espíritu Santo, ¿dónde estabas? Y lo traemos ahí para que cuando ya no funcionen nuestros planes, entonces sí, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no te dejas ver? Entonces sí queremos abrir la puerta y queremos que el río fluya. Pero lo hemos apagado, lo hemos contristado. Entonces, hermano, tiene que haber primero un arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento de lo que hemos estado haciendo con el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo no va a fluir. ¿Sabe que la Biblia dice que Sansón, cada vez que él hacía algo, venía el Espíritu de Dios y él hacía cosas? Cuando creyó que todavía estaba el Espíritu de Dios, ya el Espíritu se había ido y dijo, yo me voy a escapar de los filisteos como siempre. Dice la Biblia que ni se dio cuenta cuando se fue el Espíritu de él. Y vinieron los filisteos y los tomaron.
muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta en qué momento apagamos al Espíritu. En qué momento lo contristamos, no nos dimos cuenta qué palabra, qué actitud, qué acción un día lo apagó y no nos preocupamos por volver a prender la lámpara que un día el Señor encendió en nosotros. Yo no sé cómo está fluyendo su río, hermano. O si todavía es río, o si es laguna, o si es lago, o si es charca, o si ya está seco. Pero es tiempo de que analicemos nuestra vida. Porque dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Si rehusamos su guianza, hermano, estamos rehusando a la obra que un día Dios hizo en nosotros. Si no nos dejamos guiar y dirigir por Él, un día el Señor va a venir y va a quitar el candelero de en medio de nosotros. Como le dice a las iglesias, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de en medio de ti. ¿Qué es el candelero? Es un símbolo de Cristo, de luz. Vamos a orar, amén.